Imagínate, llevas toda tu vida ocultando tu sexualidad hasta que un día un amigo te obliga a salir del closet, destruyéndote emocionalmente. Luego, un familiar te propone abrir un negocio en Australia y tu vida se convierte en la que siempre has soñado. Yo soy Annalise y vengo del otro lado. Migración sin filtros. Jerry, bienvenido a Del Otro Lado. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Por qué decidiste hacer una mudanza, un cambio tan grande? Yo estaba en una situación emocionalmente no estable porque yo había experimentado el ser sacado del closet por un amigo mío que yo me enamoré de él. Entonces esa pregunta de mi primo llegó, eso pasó en noviembre y nada más había pasado un mes, entonces yo estaba muy vulnerable y al mes mi primo llega, que vive en Australia, llega y me invita a abrir un negocio con él de CrossFit. Y cuando me lo propuso, a mí me hizo todo el sentido del mundo y inmediatamente dije, sí, sí lo hago. Entonces fue como una decisión literal que fue tomada en 3 segundos. ¿Y nunca habías pensado en vivir en el extranjero o algo así? Sí, siempre fue mi objetivo. Yo siempre le digo a mi familia y amigos que a mí me descompuso Disney World. Yo cuando fui a trabajar a Disney World en el 2007, fue la primera vez que que viví fuera de mi casa, pero aparte o sea, te dan trabajo, te dan estancia, ganas tu dinero, puedes viajar, entonces fueron como 4 meses súper intensos en donde a mí me abrieron los ojos que yo decía, lo que yo tengo en México no es suficiente. Entonces, desde que yo regresé de ese verano de trabajar en Disney World, siempre mi objetivo fue, yo quiero vivir fuera en el extranjero. ¿Dónde hiciste ese trabajo y qué fue que viste que te cambió la perspectiva cuando llegaste a México? Creo que el contraste entre, no tenía mucha experiencia en México laboralmente y creo que eso fue lo que afectó más porque mi primer trabajo, o sea, mi padre tenía siempre su empresa y siempre fue muy exitosa y él tiene unos estándares de honestidad y de trabajo muy altos. Entonces yo pensé que ese era el estándar en México y cuando me fui a Disney, un monstruo corporativo, la experiencia fue todavía más elevada. Entonces, como que mis expectativas laborales fueron altísimas. Cuando fui a Disney todo estaba totalmente regulado, todo estaba en orden, todo estaba perfectamente calculado. Todavía el último año de mi universidad viví un año de intercambio en Albuquerque, Nuevo México, otra vez Estados Unidos. Entonces, al regresar de México y terminar mi carrera de arquitectura ahí, será como 3 años después, y empezar a trabajar en un ambiente laboral que no era el de mi padre o sea, yo cuando empecé a ver las condiciones laborales en México, yo decía, es que esto no está bien. Las condiciones laborales en general, la expectativa es muy baja y muy mala. Okay. Largas horas de trabajo, si te quedas más tiempo se ve correcto. Ese juego de laboral interno, de escalar en la escalera corporativa, de pisar a los otros, como que toda esa cultura a mí me pareció asquerosa en México. Entonces, como que creo que el haber empezado con Disney World para mí me cambió el chip desde ahí y ya nunca estuve cómodo en un ambiente laboral en México. Yo sabía que allá afuera había cosas mucho mejores. Claro, súper interesante. Desde que tu primo te ofreció ir a Australia a montar un negocio con él, ¿cuáles fueron los pasos que tomaste para hacer ese cambio? Como tal, ya había puesto un negocio porque mi primo veía que yo hacía mucho CrossFit. Yo, justo por esto de las condiciones laborales y también yo me acuerdo mucho cuando empecé mi trabajo de arquitectura me sentía como no estaba muy fit, me dolía la espalda, estaba enfrente de la computadora todo el tiempo, que es lo que los arquitectos y diseñadores hacen muchas horas de trabajo enfrente de la computadora. Yo dije, esto no me llena, y yo siempre admiré mucho la parte deportiva, la gente atlética, la gente de las olimpiadas, los fisicoculturistas. Siempre para mí la potencialidad del cuerpo humano para mí siempre me ha sido maravillosa. Entonces, tomé una decisión de renunciar a mi trabajo de arquitectura y me dediqué tiempo completo a ser coach, entrenador de CrossFit. Y eso fue lo que mi primo vio en redes sociales y por eso él me propuso abrir un negocio en Sydney, donde él vivía. Entonces, mi única experiencia fue que había hecho competencia nacional de CrossFit en México
Y también fue una gran decepción porque todos querían sacarme dinero. O sea, yo lo estaba haciendo literalmente por gusto, porque a mí me encanta la competencia, me encantaban los CrossFit Games, entonces yo quería hacer esta competencia para brindarle una competencia de alta calidad a los mexicanos. Y mi sorpresa fue que todo el mundo quería sacarme dinero. Cuando hay dinero de por medio en un negocio, la gente quiere sacarte siempre algo. Entonces, mi experiencia en México fue un golpe fuerte porque perdí mucho dinero. La gente pensó que me estaba haciendo millonaria, pero la verdad es que a Australia me llevé una deuda altísima. Curiosamente la pagué como mesero aquí en Australia. O sea, en un año trabajando de mesero pagué toda mi deuda. Wow. Cuando decidiste que quisiste venir, ¿qué opciones de visado tenías y cómo arreglaste ese trámite? Siempre el plan fue de estudiante, porque México no tiene el Working Holiday Visa. Y sí se habló en un principio de si te gusta, igual podemos buscar la forma de, pero el plan siempre fue un año. Voy un año a Australia, te ayudo a poner el negocio, tengo el know-how, tú tienes el dinero y ya me regreso. Y para mí va a ser una experiencia bonita vivir un año en Australia. Entonces sí fue con visa de estudiante al principio. Y después, ¿qué otros cursos hiciste? Bueno, ya cuando llegué acá, obviamente me encantó Australia. Te vas enamorando, o sea, el choque cultural es fuertísimo y es muy complicado la adaptación, sobre todo el inglés, que es completamente diferente al americano, pero aún así tiene un encanto muy particular a Australia, entonces el año se fue volando, ¿no? Entonces tienes un año de visa, entonces empiezas a ver qué más. ¿Cómo puedo seguir viviendo esta experiencia que un año no es suficiente? Extendí un curso no emergencia, porque también siempre me interesó masaje. Estaba en la misma facultad, de hecho tenía los mismos profesores y ellos me decían, no, con masaje vas a aprender mucho sobre los músculos, sobre cómo funciona el cuerpo humano y la verdad es que el curso de masaje me encantó. Y ese también duró otro año, me ayudó a extender la visa otro año. Y así fue como me quedé el segundo año. Después del año, el segundo año donde ya estaba estudiando masaje, ahí ya fue cuando me empezó a entrar la idea de, ¿y si me quedo acá? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles son mis posibilidades? Entonces ya fui en forma con un agente migratorio y yo le di toda mi experiencia profesional, todo. Pues te piden como un currículum, te hacen el estudio y ya te dicen, esta es tu oportunidad. El agente migratorio me dijo, no sigas perdiendo tu tiempo en visas, porque si estás saltando en visa estudiante, no se ve bien en migración. Entonces, tu única oportunidad, bueno, no tu única, tu oportunidad más fuerte es arquitectura. Okay. Entonces, como ya tienes tu carrera de arquitectura en México, puedes revalidar tus estudios acá y aplicar a la visa por arquitectura que está en la lista de profesiones que Australia necesita y que dan visa permanente. Arquitectura siempre ha estado ahí, entonces esa era mi opción más fuerte. Intenté revalidar mis estudios, mandé mi portafolio. Eso fue bastante fuerte porque me rechazaron, me dijeron que no era válido, que si quería revalidar mis estudios acá, mi única manera era hacer la maestría. ¿En serio? Mm. ¿Tuviste que pagar cuánto para que te validaran el título? Seguro fueron mínimo $300, o sea, para que te hagan la evaluación y para que te revisen el portafolio, que fue algo súper detallado y me acuerdo que me tardé como 6 meses en hacerlo. Algo que tiene Australia es que las cosas funcionan. Las cosas no es así porque te quieran molestar y te digan que no. La razón por la que no me aceptaron la maestría es porque el sistema educativo de arquitectura en México es diferente al de Australia. Okay. En México no necesitas tener maestría para ser arquitecto, pero la carrera dura 5 años. Y en Australia, para ser arquitecto, tienes que hacer 3 años de carrera, 2 años de maestría, que son los mismos 5, pero tienes que tener título de maestría. Entonces ese fue el problema, que mi carrera en México no tenía título de maestría, entonces ningún australiano puede alcanzar el título de arquitecto si no tiene maestría. Entonces hiciste módulos específicos y no la maestría entera, me imagino. No, sí tuve que hacer la Sí. maestría entera. ¿Y cuánto tardó hacer eso y cuánto te costó? Pues la maestría son 2 años, Ajá. entonces básicamente hice 7 en total. Pero la verdad es que la disfruté. No quiero decir que no disfruté la educación en México. En México es mucho estudié en el Tec de Monterrey. Está mucho la cultura de trabajo bajo presión y o sea, más rápido, mejor, que siempre era mucha presión, no dormir, etcétera. Y cuando estudié en Estados Unidos,
el último año de intercambio. Cuando estudié aquí en Australia, me di cuenta que ese no era el objetivo. Y el costo, pues sí, sí es muy alto. La verdad es que a mí siempre me sorprendió la diferencia. Aquí en Australia sí hacen una distinción que yo digo que da pie a que haya racismo, porque tienen precios para extranjeros y precios para locales. Entonces, desde que yo empecé a estudiar fitness me di cuenta porque yo estaba pagando $7,000 por semestre y los locales estaban pagando entre 400 y $700 al semestre. O Wow. sea, es casi 10 veces más el costo. Entonces es todo un negocio para Australia. Creo que el gobierno les paga a los australianos, pero para los extranjeros te cobran precio completo. Entonces, la maestría por semestre son $20,000 australianos. Entonces, en total fueron $60,000 de solo la maestría. Wow. ¿Y tuviste que sacar algún préstamo para eso? Bueno, el préstamo lo saqué del Banco de México. Ok, ok. Pero no me cubrió. El Banco de México tiene un cap que son $400,000, creo. Básicamente me cubrió 2 semestres. Me autorizaron el máximo préstamo y con ese pagué el segundo y el tercero. El primero lo pagué yo, financiado por un familiar. Ajá. Y el cuarto también tuve que yo conseguir el dinero. Sí fue complicado, Y lo durante todo logramos. ese tiempo que estás estudiando, estás haciendo el curso de fitness, luego de masajista, y ahora pasas a hacer la maestría. Es cierto que solo puedes trabajar part-time mientras tienes el curso. Sí, como llegué en 2016, ya pasaron 10 años. Cuando la gente te dice era más fácil antes, Ajá. yo cuando llegué en 2016 me decían lo mismo, hace 10 años era más fácil, pero es que es real, Ok, se ha ido poniendo cada vez más difícil. ok. Y ahorita mis amigos, tengo amigos que acaban de llegar hace 1 o 2 años y yo veo la situación y digo, hoy no, sí está más difícil que cuando yo estaba. En cuanto a las reglas que les han puesto o En en costo de términos. vida Ajá. y también en reglas de migración, como que cada vez se ponen más difíciles. Y volviendo un poco atrás, tú cuando llegaste a Australia, ¿qué nivel de inglés tenías y cómo lo habías aprendido? Fui muy afortunado porque siempre fui a escuelas privadas en México y siempre tuve inglés desde pequeño. Siento que el nivel de inglés en México antes, cuando yo era pequeño, no era así como el mejor, el que enseñaban en las escuelas, porque al final éramos enseñados por maestros mexicanos, que me defendía bastante bien en Estados Unidos, pero llegar aquí, ¿Y qué? llegar acá, me acuerdo perfecto cuando me subí al auto de mi primo y prendió el radio, no entendí nada. Y yo le dije, ¿eso es inglés? Y se empezó a reír y me dice, sí es inglés o sí. Yo así de, no, o sea, no entiendo nada. Y yo creo que los primeros 6 meses fue así de, what? O sea, como que, porque los australianos usan mucho los diminutivos, tienen mucho slang, tienen una manera muy particular de pronunciar las palabras, entonces cuesta un poco de trabajo, pero te acostumbras rápido. En esas primeras semanas que llegaste a Australia, nuevo país, nueva cultura, nuevo idioma, ¿cómo te estableciste? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo buscaste trabajo? Es como una dualidad muy fuerte porque a la vez te encanta el lugar en el que estás, pero obviamente sabes que vas perdiendo como tu identidad de quién eras en México. Entonces empieza como una transformación interna en el que no eres ni de aquí, pero tampoco ya eres de allá. Entonces empiezas como a estar en un limbo. Entonces eso es a veces muy doloroso porque cuando hablas con tus amigos, ellos ya hicieron su vida sin ti y también hacer amigos acá al principio es muy complicado porque no hablas bien el idioma, no entiendes las bromas, no entiendes la cultura, programas de televisión, equipos deportivos, o no sé, o sea, todavía no, como que todavía no encuentras tu identidad acá. Entonces, esos primeros 3, 4 años son complicados. Entonces, obviamente, tener a familiares acá y también la comunidad mexicana es como lo que, bueno, en latinoamericana, porque conoces muchos chilenos, colombianos, etcétera. Entonces tiendes como a acercarte a ellos y eso ayuda mucho también. ¿Cuál fue el choque cultural más grande que experimentaste? A mí me sorprendía mucho cuando llegaban al correo las minutas del gobierno de todas las obras públicas que se están haciendo. Me acuerdo muchísimo que yo llegaba y veía así como una notificación del gobierno y me ponía a leer y decía, se está construyendo la estación de tren y si quieres consultar en qué se está gastando el dinero, porque eso en México no pasa absolutamente nunca. Esa respuesta es muy de arquitectura. Sí, exacto. Tú puedes meterte y ves realmente a dónde están yendo tus impuestos. O sea, aquí pagamos muchísimo de impuestos. Obviamente siempre duele,
pero sabes que se está haciendo y ves las calles bonitas, ves la obra pública en desarrollo todo el tiempo y en México uno siempre es así como que, ay, mis impuestos se van a los bolsillos de los políticos o de quién sabe qué están haciendo, ¿no? Entonces eso como que fue un choque cultural de decir, wow, o sea, aquí las cosas funcionan muy bien. Volviendo a tus primeros trabajos aquí en Australia, ¿qué tal la experiencia de mandar currículum, de hacer entrevistas en inglés? Al principio fue súper duro porque, pues obviamente los negocios aquí quieren buscar la mejor opción. Entonces, tú como llegas estás súper nervioso, no hablas bien inglés, no sabes el idioma. Entonces tú llegas y tú ves cómo se te quedan viendo y dicen, o sea, este güey no sabe nada, ¿no? Entonces así como que rechazo, rechazo, rechazo. O sea, me acuerdo muchísimo, fui a pedir trabajo a un Subway. Llegué con mi currículum así de, ay, trabajé en Disney World, bla, bla, bla. Y lo primero que me dijo el dueño del Subway, me dijo, ¿tienes experiencia en Subway? Yo así de, ¿quién tiene experiencia en Subway? ¿En serio? Entonces como que me quedé así de, no, pero aprendo rápido. Y me dijo, no, no me sirves. Así me dijo. Y En yo, un Subway. en un Subway. Entonces yo así como que siendo arquitecto, ¿sabes? O sea, como que te pegan en el ego así durísimo, pero necesitas ya un trabajo porque vivir aquí sin trabajo, o sea, ves tu cuenta de banco así, es así súper fuerte. Entonces, en los primeros meses, yo me tardé como 3 meses en conseguir trabajo porque iba a dejar currículum y luego, pues de tener esas experiencias donde te rechazan así, obviamente te intentas proteger, entonces yo ya nada más dejaba así los currículums y rezaba porque alguien me hablara, obviamente, y luego cuando te llegan a hablar no entiendes nada y obviamente así de, what, blah, blah", y así como que, y te cuelgan y ya dices así de, no, pues obviamente no van a contratar jamás. Entonces me acuerdo que mi solución fue, tengo que ser sincero, entonces me acuerdo que fui al restaurante donde trabajé 1 año y medio. En lugar de ser fake y tratar de decir que sabía mucho y que tenía mucha experiencia siendo de mesero, de la desesperación yo llegué y le dije al mesero, ¿sabes qué? Que no tengo experiencia en nada, pero me urge un trabajo, necesito trabajar. Le dije, aprendo rápido, estoy dispuesto a hacer. Entonces, como que eso a mí me funcionó porque el chavo se me quedó viendo así como que, ay, no, claro que sí, déjame preguntar, dame un segundo. O sea, como que le caí bien. Fue a preguntar y regresó y me dijo, mañana tienes tu prueba. Entonces yo regresé al día siguiente y me puso de runner, les llaman runners a los que llevan los platos a las mesas. Y ya fue así como conseguí mi primer trabajo de mesero. Entonces al final la honestidad ganó. Exacto, o sea, ser como no tienes que pretender algo que no es, aunque yo he escuchado muchas historias de a muchos que sí les funciona mentir, Ujú, ujú. pero bueno, cada quien tiene su camino. Tal cual, tal cual. Y en términos de ya empezar un trabajo de lo tuyo, de arquitecto, ¿cómo llegaste con ese primer trabajo de arquitecto aquí? Brutal, fue Ajá. brutal. Fue súper complicado porque yo en México trabajé solamente 2 años en una empresa establecida después de que terminé la carrera. Yo terminé la carrera en 2010 y trabajé hasta principios del 2013 y luego me convertí en entrenador de CrossFit full time. Entonces yo estaba trabajando totalmente en CrossFit y seguía trabajando como arquitecto, pero en proyectos propios, así como para familiares, amigos, bla, bla. Ese balance a mí me encantó de tener como mi propio tiempo en arquitectura, no estar enfrente de la computadora todo el día y ser entrenador de CrossFit. Yo convivía con mucha gente, entonces para mí ese era el balance perfecto. Entonces dije, yo quiero lograr eso aquí en Australia. Y también porque cuando hablé con la gente migratoria, me dijo que yo necesitaba regresar a arquitectura a estudiar la maestría y que si tenía un trabajo, yo tenía más posibilidades de ser invitado por el gobierno para la residencia permanente. Pero yo empecé a buscar trabajo de arquitectura desde el 2019. Me tardé 3 años en encontrar trabajo de arquitectura. ¿Por qué? No sé, pero yo mandaba currículums, se hablaba a compañías, me decían no. Me acuerdo que dije, voy a ir a presentarme, pero me daba miedo por alguna razón, o sea, o lo seguía aplazando y aplazando y aplazando. Y curiosamente, todo es contactos en esta vida, porque yo tenía un cliente en el CrossFit y yo me hice muy amigo de él y yo le decía que estaba buscando trabajo en arquitectura y me dijo, yo tengo un amigo que te puede dar trabajo y me consiguió 2 entrevistas. Y es curioso porque ahí fue cuando yo me motivé y me empecé así de, no, sí lo puedo lograr. Y me decían, pero ¿por qué quieres regresar a arquitectura si llevas 10 años de coach de CrossFit?
Ya me acuerdo que uno aquí en Australia me dijo, pero ya estás grande, ya casi tienes 34 o 35, ¿ya para qué quieres ser arquitecto? Y yo así como que, ¿qué te importa? O sea, como que te encuentras este tipo de gente que te juzga así sin... Porque aparte aquí en Australia es tan normal que a los 40 alguien diga, ya no quiero ser doctor, ahora voy a ser arquitecto, o sea, volver a empezar de cero. O sea, hay mucha gente que te pone su mierda en la cabeza y eso es así como que tienes que ser súper fuerte mentalmente para no aceptar ese tipo de comentarios y estar fijos en tu objetivo. Curiosamente, empecé a tener muchas entrevistas de amigos que me... Ah, yo tengo un amigo arquitecto así, pero el trabajo que conseguí fue algo que yo apliqué por SIC. Entre tantas entrevistas que estaba teniendo de amigos y conocidos, me habló el que fue el que estuve 3 años y medio con él. Me habló y me dijo, oye, vi tu currículum en SIC, quiero que vengas, bla, bla, bla. Fui, la entrevista salió increíble, o sea, como que las cosas se alinean en el universo. Y esa misma noche mandó el correo de, queremos que empieces con nosotros. Y yo me acuerdo que después de 3 años de estar busque y busque trabajo, algo que recibí estaba en mi casa y me puse a llorar, Wow. literal, porque yo sabía, algo me decía que desde que obtuve ese trabajo, el universo me estaba diciendo, te vas a quedar en Australia. Porque ese era como, teniendo un año de experiencia aquí en Australia, te dan más puntos para sí, para que te llame el gobierno. Entonces, como que para mí lo logré. Como las cosas no se me dieron fácil, o sea, ya en el 2022, yo ya llevaba 6 años acá. Wow. Y yo seguía en visas. Bueno, estudié 2 años. Fue un año de fitness, un año de masaje, dos de maestría, son 4. Y luego después de la maestría te dan 2 años de visa para que trabajes full time. Ahí ya fueron 6 años. Y luego por COVID podías extender tu última visa un año. Y yo la usé 2 veces, entonces esos fueron los 9 años. Wow. Entonces empezaste a trabajar por fin como arquitecto. ¿Y qué tal tu experiencia en esa compañía? ¿Y en qué visado estabas? En esa compañía yo ya estaba en las visas de COVID. Ajá. Entonces, ay, esa compañía fue muy extraña porque luego ya te das cuenta por qué pasan las cosas. Este señor tenía su empresa pequeña de diseño, de arquitectura. Él no es ni siquiera el arquitecto, pero sí tomaba ventaja. O sea, como que tomaba ventaja de que necesitas la visa, necesitas el trabajo para verte bien ante migración, etcétera. Entonces sí fue muy complicado porque te pedía trabajar por horas prolongadas, sin ninguna razón te pedía que quedaras horas extras, y él sabía que si perdías el trabajo, pues te ponían en una condición muy complicada, ¿no? Mm. Entonces sí ese trabajo fue complicado, sí fue de matarme. Yo le decía a mis papás, yo siento que estoy trabajando en México. De los trabajos de México, de los mejorcitos. Bueno, Porque tampoco es que me quedara así hasta las 11 de la noche ni nada por el estilo, pero sí había abusos. Sí había abusos de su parte y eso no estaba bien. ¿y en qué punto saliste de esa compañía? Fue como una historia súper dramática. Todo es dramático en A mi ver, vida. cuéntanos, cuéntanos. Yo en el 2020, cuando terminé mi maestría, ya podía aplicar al Expression of Interest, que es lo que le llaman cuando ya tienes todas las cartas de, tengo la profesión que el gobierno quiere, tengo el inglés, tengo todo, tienes que subir un documento que se llama Expression of Interest, que es donde tú le dices al gobierno, quiero ser residente, pero tú no puedes ser residente hasta que el gobierno te invite. ¿Cómo el gobierno te invita? Tienen un sistema de puntos, entonces si tienes alto inglés, si tienes más años de experiencia te dan más puntos, si tienes la edad ideal te dan más puntos, etcétera. Entonces, como que tú estás en un pool, en una piscina, con todos los que quieren ser residentes, pero obviamente los que tienen más puntos los llaman primero. Ujú. Entonces, yo cuando terminé mi maestría pude hacer esa aplicación porque ya tenía todo, pero no tenía como la experiencia, no tenía el inglés más alto, etcétera. Entonces, mi aplicación estuvo ahí desde el 2020. Entonces, en cualquier momento te puede llegar la invitación, ¿O pero no? o ¿No? no, o nunca. Sí. Entonces, eso es muy estresante porque no sabes si te va a llegar o nunca te va a llegar. Entonces, estás como en un limbo. Entonces, yo empecé a trabajar en la empresa de arquitectura en el 2022. En el 2023 yo ya tenía el año de experiencia y mis puntos subieron. Pero aún así pasó un año y nada. Entonces ya mi última oportunidad de estar aquí en Australia era mi última visa de COVID y se me terminaba en septiembre la visa.
Entonces mi única opción, si no me llamaba el gobierno, era que mi jefe me diera sponsor. Yo hablé con mi jefe y le dije, mira, yo tengo la aplicación, el Expression of Interest arriba para que el gobierno me invite, pero no me ha invitado. Entonces, si tú quieres que yo siga trabajando contigo, necesito un sponsor. No, y mi jefe feliz, así de, Ay. porque el sponsor significa que tengo que trabajar con él por lo menos otros 3 años. Hay diferentes tipos de sponsor, pero básicamente era eso. Entonces, él así como que, no, sí te la doy, pero te tienes que poner las pilas y tienes que venir los fines de semana. Ay, Y, mi hijo. o sea, abuso así. Y yo así como que yo sabía que le estaba vendiendo mi alma al diablo porque yo sabía quién era este señor. Entonces, con todo el dolor en mi corazón decía, o era aguantar otros 3 años más porque ya llevaba 3 años, o es regresarme a México y todos los 9 años que ya estuve aquí, Oh my pues no a God. la basura, ¿no? Porque es una experiencia que ya viví, ya me forjó y ya crecí, etcétera, pero pues sí te queda así como el vacío de tanto esfuerzo como para regresarte. Entonces, como que yo ya nada más así en automático decía, sí, sí, está bien, está bien. Y me acuerdo que teníamos que pagar $15,000, porque es para registrarse, mi jefe tenía que pagar 8. Bueno, de hecho, en teoría, él tenía que pagar todo, pero obviamente por fuera me dice, pásame la mitad. Entonces, así como que Que es ilegal, ¿verdad? es ilegal. Sí, desea. Es ilegal, pero pues la desesperación te hace hacer cosas que dices, bueno, ya, así lo hacemos. Ok. Entonces, pues llegó septiembre y haz de cuenta que yo pagamos los $15,000 a un abogado que era mi amigo, el abogado. Le pagamos como el 1 de septiembre y mi visa terminaba el 30 de septiembre ya. Mi abogado ya tenía que, bueno, o sea, mi amigo y abogado tenía que ya meter la aplicación para que yo, pudiera quedarme más tiempo con el sponsor de este jefe. Haz de cuenta, él pagó el viernes, bueno, pagamos nosotros el viernes al abogado y el miércoles recibo la invitación del gobierno, el miércoles siguiente, el 5 de septiembre. No me digas. Pero yo me quedé así de, o sea, como que yo estaba viendo mi correo y de repente veo el correo y decía invitación de visa. Entonces como que yo me quedé súper confundido y dije, ¿a poco ya mi amigo ya metió toda la visa y ya recibió la Qué rápido. invitación súper rápido que la metió el lunes o no? Como que Qué eficaz. y de repente empecé a leer el correo y decía visa 189, que es la del gobierno, o sea, no tenía nada que ver con mi sponsor. Y cuando vi el 189, empecé a llorar. Wow. Entonces me acuerdo que me levanté de mi lugar y me fui a un patio trasero que tenía la oficina y empecé a llorar y llorar y llorar. O sea, era así como una descarga así de que ya llevaba así como 50 costales encima de mí de peso de todo lo que había hecho para llegar a ese punto. Y así lo descargué todo, me acuerdo ese día. Y me acuerdo que llegó una de las que trabajaba ahí en el edificio y me vio llorando y me dice, ¿qué te pasó? Y yo así de, es que me acaba de llegar la invitación del gobierno, ya no necesito el sponsor de este señor, pero deberías de estar feliz. Y yo, no, sí estoy feliz, pero es que ya era tanta la carga. Y fue increíble porque me llegó la invitación, apliqué la semana siguiente y a la semana siguiente me llegó la residencia permanente. O sea, en 2 semanas, Wow. 2 semanas yo no sabía que ya le iba a tener y a las 2 semanas ya la tenía. O sea, una cosa así. ¿Y la plata que invertiste con tu amigo, el abogado, para hacer el sponsor, se podría reembolsar? Cuando recibí la invitación del gobierno, las invitaciones las mandan por batch. Entonces, se las mandan a muchas personas al mismo tiempo. Entonces, cuando recibí la invitación, luego le marqué a mi amigo y como él es agente migratorio, sabe que habían llegado muchas invitaciones y me dijo, te acaba de llegar la invitación del gobierno. Y yo, sí, me dijo, no te preocupes, no pasa nada, te regreso el dinero a ti y le regreso el dinero a tu jefe el lunes mismo. Ay, qué alivio. Entonces, eso para mí fue así de gracias, gracias, gracias. Wow. El lunes siguiente yo fui con mi jefe y le dije, ya no necesito tu sponsor. Aquí está tu dinero. Y mi jefe así blanco, así de, como que se quedó así sorprendido y ya me dijo así como que, ay, no, me da mucho gusto y quién sabe qué. Pero pues bueno, ya, ¿Qué tal el salario trabajando con él? terrible. Ah, O sea, obviamente me pagaba lo mínimo para un arquitecto y me acuerdo cuando le pedía aumento se hacía, sí, ya te lo vamos a dar, ya te lo vamos a dar, ya te lo vamos a dar. La primera vez fue un show así para que me dieran un aumento y me aumentó así como $5,000. O sea, nada. nada, o sea, $5,000 al año. Ujú. Entonces, que es así como $30 al mes, una cosa así Sí.
después de impuestos. También yo he entendido que eso de los sueldos es mucho colmillo. O sea, porque tienes que jugar el juego y venderte lo mejor que puedas, pero pues eso ya es experiencia que vas agarrando. Claro. Wow, entonces te llevo la invitación Mm. y de ahí te llegó la residencia en 2 semanas. Sí, haz de cuenta que me llegó la invitación el 5 y para el veintitantos de septiembre yo ya tenía la residencia. Qué fuerte. Y después de eso, ¿ya puedes aplicar a la ciudadanía? Sí, la regla es que tienes que vivir en Australia al menos 5 años y uno de esos 5 años tiene que ser un año completo con PR. Cuando recibí la PR, como yo ya llevaba 9 años aquí, tenía que esperarme un año con la PR. Entonces se cumplió el año del septiembre pasado. Apliqué y de hecho ya la próxima semana tengo que hacer mi examen de la ciudadanía, entonces muy pronto ya llegará esa ciudadanía. Después de 9 años. 9 años casi, cumplo 10 años en junio. Wow, qué trayecto más largo. Todo fue como muy cardíaco, pero al final se logró. Muy cardíaco. Muy buena palabra. Y a lo largo de tu trayecto, siendo mexicano, estando en Australia, ¿experimentaste en algún momento algún tipo de racismo o algo así que... La verdad es que no, yo siento que Australia es un país súper multicultural Ujú, ujú. y la gente en Australia, o sea, a contraste de Estados Unidos, que siendo mexicano es un poco más complicado porque hay mucho mexicano, es como el migrante número uno en Estados Unidos, entonces el mexicano no es tan deseado en Estados Unidos. Aquí en Australia el mexicano es exótico, es así como que, Mexican. Yeah, entonces eso como que me gusta mucho porque sí somos como es extraño ver a un mexicano acá, entonces a la gente le gusta. Ujú, ujú. Siento que el racismo que he vivido más bien fue racismo migratorio, podría Ok, decirlo. ok. O sea, porque no tiene los mismos derechos que el australiano al encontrar trabajo. No tienes los mismos derechos cuando vas al médico, Ok. que también te cuesta más caro. Si quieres ir a emergencias, tienes que pagar antes de entrar. Entonces, como que ese contraste del extranjero y el local, dices, ¿por qué? O sea, si todos somos humanos. Ujú. O sea, entiendo que en cierto punto, obviamente, el australiano tiene que tener prioridad, pero hay cosas como en salud que dices, no hace sentido. O sea, como que Australia te obliga a pagar un seguro, pero aún así tienes que pagar muchísimo dinero. Tú obviamente quisiste un nuevo comienzo viniendo acá a Australia. ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo se ha desarrollado? Y en términos de tu identidad y ser un hombre gay, ¿qué tal vivir aquí en comparación con México? Es difícil hacer un contraste porque yo en México yo vivía en el closet por decisión propia. Entonces, realmente yo nunca experimenté el vivir siendo gay en México, o más bien lo viví negándolo porque mi familia era muy religiosa, yo estaba convencido de que estaba mal, entonces básicamente no me quería a mí mismo, o sea, no me aceptaba, no me dejaba hacer. Entonces, cuando mi primo me propone venirme acá, para mí fue un nuevo comienzo. Entonces, yo me acuerdo desde que decidí venirme acá, dije: "Allá ya no voy a esconder. Ujú. Voy a vivir mi vida, voy a experimentar, voy a salir con chicos, voy a dejarme sentir", porque yo me acuerdo que sufría mucho en México. Al final, obviamente, te enamoras, te gustan chicos, te quieres sentir ese cariño, etcétera. Entonces, yo cuando veía así amigos heterosexuales besándose, abrazándose, teniendo como esa relación de pareja, obviamente como que dices: "¿Por qué yo no puedo?". Ujú. O sea, y lo forcé con mujeres y simplemente no está ahí. O sea, más que darte paz, te da ansiedad, te da tristeza, porque no es realmente lo que uno desea, ¿no? Ujú. Entonces, para mí venirme acá fue como un empezar desde cero y pues Australia es completamente abierta, o sea, en mentalidades están como 50 años. Mi primo siempre me decía, es que Australia está 50 años adelante, o más bien, Latinoamérica está 50 años atrás. Ok. Y mucho tiene que ver por la religión, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi creencia personal. Pero siento que incluso aquí en Australia me tomó como unos buenos 3 años para yo mismo sentirme libre de expresar quién yo era, porque jamás nadie me juzgó aquí, o sea, ni siquiera mis primos, ni siquiera mis compañeros de la escuela. Yo cuando les empecé a decir: "Es que soy gay", todos así como que: "Ah, okey, está bien, sí, bien por ti". O sea, como que
también es mucho trabajo interno de tú liberarte y tú, tú ser capaz de aceptarte tú mismo y ser quien eres y ha sido, la evolución ha sido brutal, así brutal, porque al principio la gente no se te acerca y tú piensas que, ay, ¿por qué no estoy guapo? Por inseguridades propias, pero la verdad es porque no, ni siquiera tú te aceptas. Entonces, Sí. si tú no te aceptas, nadie más te va a aceptar. Entonces, la evolución a través de los años y obviamente con la apertura que hay aquí en Australia, o sea, la transformación ha sido completa. O sea, yo me acuerdo mucho de la primera vez que vi el parade en Mardi Gras aquí, en el orgullo gay de aquí de Sydney. La primera vez que vi el parade yo lloré, porque yo veía, como que yo pensé que el parade era un instrumento para lo que, o go así, go crazy, ponerte así de colores y mostrar cuerpo y no sé, como que para mí era otro concepto. Entonces, cuando realmente fui a ver lo que era un parade, que era el apoyo de las universidades, de la policía, de todos, de las familias apoyando a sus hijos, etcétera, fue para mí como impresionante. O sea, como que para mí no me lo esperaba. Y es lo que dices, es todo una evolución de aceptarte y que, por ejemplo, cuando dices a alguien, yo soy gay, es como que esperas que te vayan a tirar algún Mm, comentario así, ¿no? Y aprendes con el tiempo que no es así y que a la gente pues les da igual. Y entonces, pues al final, eso te ayuda también a aceptarte a ti mismo. claro. Sí, 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 es un proceso interno brutal. Yo me acuerdo, o sea, estos 10 años que he vivido en Australia he crecido impresionantemente en todos los aspectos, no solamente en lo emocional, pero en lo profesional, o sea, migrar es algo así, o sea, te fuerza a crecer de Ujú, una manera impresionante en todos los aspectos de tu vida, en ujú. todos. O sea, no hay uno que se quede rezagado, porque si no, o sea, no comes, si no te mueves, no, no ganas más dinero, no va a estar tu mamá aquí para ayudarte en cualquier, o sea, siempre tienes que moverte, Claro. siempre, o sea, tienes que, sí, te tienes que mover y tienes que crecer y tienes que ser responsable, etcétera. Y ahora en Australia, que ya has conseguido la residencia permanente y estás muy establecido, asentado, ¿qué planes tienes? Mi objetivo ya este año, ya que tengo todo establecido, es estabilidad financiera, porque tanto dinero invertido, está saque y saque de los ahorros. Entonces, ahorita este año sí estoy buscando ya hacer un negocio. Y sí consideré, digo, no sé, todo puede pasar, porque tengo mucha experiencia en CrossFit. Sí consideré abrir un gimnasio, no estoy diciendo que no pueda suceder en un futuro, pero por ahora, hay un negocio ahí que me está emocionando mucho con un amigo y vamos a intentarlo y vamos a ver qué pasa. Entonces, sí, este año va a ser de mucho trabajo de personal profesional en un negocio, a ver cómo resulta, ya teniendo todas las cartas sobre la mesa. Perfecto, qué emoción. ¿Y qué tal tu familia a lo largo de este trayecto de 9, 10 años? ¿Siempre que te apoyaron con la decisión de emigrar? Sí, mis padres siempre fueron súper, o sea, me apoyaron todo el proceso muchísimo. Obviamente se me pusieron muy tristes, más mi mamá, que es mucho más emocional que mi papá. Cuando me fui, sí fue, pero ¿por qué tan lejos? Pero pues es que así se dieron las cosas. O sea, yo nunca imaginé que fuera a terminar en Australia, nunca fue de mí. Sí ha sido complicado porque, como te decía al principio, empiezas como a perder tu identidad que tenías en México, pero estás formando como una nueva. Pero ya después de 10 años, esta es mi casa. O sea, cuando voy a México, obviamente estar con tu familia siempre es como un apapacho al corazón y te sientes en casa, pero ya la casa que formaste acá, también ya cuando regresas de México, regresas aquí a Sydney, a tu departamento, a todo lo que tú construiste, también ya te sientes así de ya regresé a casa. Entonces, como que sí es curioso pensar que antes, como que al principio, los primeros 4 años, sientes como dividido y que ya no eres de ni aquí ni de allá, pero ahora ya tengo 2 casas. Y mi familia siempre me apoyó y pues ellos ya tienen la idea de que yo vivo acá y nos las arreglamos en videollamadas, trato de ir cada año y medio a México, si se puede, si no se puede está bien. Y para cerrar, para la gente que está pensando o decidiendo si migrar o no, ¿cuál sería tu mejor consejo para esas personas? Yo siempre a todos los que me preguntan les digo: "Hazlo". ¿Qué Ujú, es lo peor que puede pasar? Que no te guste y te regreses. ujú.
pero si nunca lo intentas, nunca vas a saber. Entonces, obviamente es complicado por cuestiones de dinero, pero mira, nunca va a ser perfecto. En esta realidad en la que estamos ahora económicamente, todos siempre estamos como batallando con dinero y queremos que todo sea perfecto. Muchos no somos muy buenos administrándonos, entonces es mucho, en mi filosofía, es mucho mejor aventarse y resolverlo en el camino que intentar tenerlo todo perfectamente estructurado y listo, porque si no, nunca lo vas a hacer. Mucha gente es así de, no, es que estoy ahorrando, así de, bueno, entonces ya cuando tengas 80 años lo vas a lograr. Entonces, ahorita es cuando tienes la energía, ahorita es cuando tienes la motivación, hazlo. Si todo es un desastre, te regresas y ya, o sea, siempre va a estar tu familia ahí, pero migrar es así, ha sido de los regalos más grandes que yo he recibido en la vida. Wow. Mm. Qué bonito y qué forma más increíble de terminar la entrevista, Jerry. Muchísimas gracias por estar aquí y por Gracias compartir la historia. muchas gracias por tenerme acá. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por estar, por ver el contenido. Estas son las primeras entrevistas todavía, entonces me encantaría saber tu feedback, comentarios, preguntas que te gustaría que hiciera. Entonces déjalo todo abajo. Y por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y compártelo a quien le puede servir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.